Bueno, buenos días, Miss. Buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento esté viendo mi presentación. Me llamo Adrián Espino y vengo a mostrarle lo que sería las causas y sus consecuencias del conflicto armado interno en Guatemala. Bueno, esto ha sido una guerra que ha llevado muchas catástrofes y que ha sido muy mencionada en la historia de Guatemala. Es una guerra que nos ha enseñado mucho de un poco de cómo era antes Guatemala y de cómo era antes el gobierno de Guatemala y cómo fue un conflicto en Guatemala. Bueno, pasemos a la primera diapositiva. Como usted sabe, Miss, toda guerra tiene un inicio y un final. Bueno, los inicios de la guerra, también denominada en Guatemala Guerra Guatemalteca, civil o enfrentamiento armado en Guatemala. Fue una guerra interna que ocurrió en el año 1960 y 1996. Esta la enfrentó el ejército de Guatemala con civiles subversivos, organizados en una guerrilla. La guerra aproximadamente duró 36 años. Dejó más de 250,000 personas muertas, desaparecidas, desligó a muchas familias. Se dice que el enfrentamiento culminó con la firma de los acuerdos de paz, pero actualmente hay rasgos de la guerra que nunca han cambiado. Esta guerra culminó cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el año 1996 y 1995. Etapa del conflicto armado interno. Se dice que un par de años después, específicamente el 7 de febrero de 1962, se creó un movimiento que revolucionó. Este conocido se llamó MR13. Estos estaban dirigidos por Antonio Sosa y Luis Turcios Lima. Ellos mantenían y tenían la obligación de derrocar nuestro gobierno, el gobierno que estaba actualmente en esos instantes de la guerra. También no podemos dejar de lado que en el año 1963, para mantener un poco la calma, el presidente actual, G. Dígoras Fuentes, autoriza el ingreso del país al expresidente Juan José Arevalo Bermejo. Este vivía en el exilio porque era considerado un presidente, o fue considerado un presidente socialista, conforme al país. Él pidió apoyo al expresidente constante a la guerra. De igual manera, durante el gobierno, el ejército tomó control del Estado, implementando una gran dictadura militar, la cual esta dictadura se comprometió a derrocar, a destruir a la, la guerrilla, la cual había instalado en la Sierra de Minas, del mismo modo en que Peralta Zurdía derogó la Constitución y disolvió al Congreso totalmente, disolvió el Congreso de ese gobierno. Bueno, también se dice y se habla mucho de esta guerra conforme a la violencia. La violencia creció brutalmente. Habían muertos cada día, habían heridos cada día, habían desaparecidos cada día. Gente que buscaba a sus familias cada día, pero lastimosamente por la guerra y los militares nunca los llegaron a encontrar. Dice que la violencia creció tanto que se había aumentado la fuerza, creándose entonces por parte del gobierno una fuerte campaña contra el insurgente, enfocada en la ciudad de Guatemala y en el oriente del país. La violencia se disparó no solamente en la capital, que era prácticamente donde estaba eh, la guerrilla, se disparó al oriente del país. La más afectada, si no estoy mal, fue Quiché, que sin mentir eran cada día muertos, desaparecidos, gente que aclamaba para que ya no hubiera una mala vida en el país, ni en el departamento. Durante el año 1968, una gran victoria por parte del gobierno en contra de la guerrilla. Fue la primera victoria de muchas que tuvieron el gobierno contra la guerrilla. En el oriente del país, los militares lograron desarmar y destruir los depósitos de armas, las líneas de comunicación, todo conforme a que los militares, sus depósitos de armas y las líneas de comunicación
de dicha guerra lo derrocaron todo, lo destruyeron, lo desaparecieron. Luego de esto, se hizo una captura muy importante. Fueron capturados los líderes de la guerrilla y muchos miembros de la guerrilla desertaron y se entregaron voluntariamente al gobierno porque ya sabían que ya no podían ganar, no podían contra los líderes, no podrían contra el gobierno que se estaban desertando. Por eso se rindieron, porque algunos fueron asesinados y unos voluntariamente se entregaron totalmente al gobierno porque ya no podían hacer nada contra él, contra ello. Un periodo de secuestros. Aquí hay que recalcar algo. Aquí hubieron secuestros de personas muy importantes. Eh, Uno, aquí hay que asimilar que sería del embajador de Estados Unidos que asiste en Guatemala, el señor John Gordon Main, quien al no lograr ser secuestrado, él no logró ser secuestrado, un dato muy interesante. Él terminó asesinado en el acto. Él no pudo ser secuestrado ya que él pudo salir y derrochar y ser, hablar, se opuso prácticamente al secuestro y nunca lo lograron secuestrar, valga la redundancia. Pero consecuente a esto, fue asesinado brutalmente por parte de la gente incriminada en la guerrilla. Esto fue mucho tiempo atrás, ya casi entre el año 1969 y 1970, donde él fue secuestrado. También se secuestró al embajador alemán, igual que impartía en Guatemala, al señor Karl Borsten Spree, quien fue asesinado ya que el gobierno no cumplió con las exigencias de la guerrilla, entre otros varios casos. O sea, él fue asesinado porque el gobierno no cumplió su parte por la guerrilla. Y demás secuestros personalizados a gente importante de Guatemala, distintos personajes que resaltaban mucho en Guatemala. También se crearon grupos paramilitares. Durante este gobierno se crearon varios grupos que se encargaron de secuestrar y asesinar a la gente. Prácticamente eran sicarios. A cada persona que fuera considerada como sospechosa que fuera en contra del gobierno comunista. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si yo, las personas que estaban en contra del gobierno actual eran asesinadas y secuestradas porque el gobierno no quería que nadie estuviera en contra. O sea, era un gobierno estilo Venezuela, prácticamente. Un gobierno mal ejecutado, un gobierno mal planteado, un gobierno malo en ese sentido, ya que no coincidía con la población. También tenemos los grupos, un auge de dicha época. Estos se encuentran en el ejército comunista. Dice que la nueva organización anticomunista y la Mano Blanca, estos eran los que cometían los delitos básicamente contra las personas que no creían, entre, eh, contra las personas que no se asemejaban al gobierno. Estos grupos los asesinaban por no creer en el gobierno y por estar en contra del gobierno actual. Bueno, pasemos a la otra. Esta dice que se crea un ejército guerrillero para todos los pobres. Esta fue una de las hazañas más grandes en constante a la guerra, porque dice que tras un periodo de 4 años sin mayor actividad durante el gobierno general Arana Osorio, en el año 1972 empieza a surgir un ejército guerrillero especialmente para la gente pobre, la gente que no tenía recursos ni para defenderse. Este adopta una ideología más nacionalista e indigenista que iba basada en la gente que carecía de recursos. Este grupo fue apoyado en forma de secreto por el gobierno de México con la finalidad de crear un foco guerrillero para estar en forma y lograr tomar el poder de gobierno. O sea, México ayudó a los pobres para que pudiéramos derrocar a nuestro gobierno, básicamente, porque los pobres, la gente actualmente que estaba pasando esa situación no tenía la potestad de venir y defenderse, porque ellos se defendían, los mataban por parte del gobierno. Bueno, este movimiento se sentó en el noroeste de Guatemala, especialmente en Quiché, en la selva Ixcán.
ya que en esta zona había muy poca infraestructura y presencia de los militares. Esta zona era prácticamente baldía por los militares, no asistían ahí los militares, lo que permitió que la guerrilla se asentase sin llamar la atención del gobierno actual guatemalteco ni el ejército, ya que si no, si se enteraban de ellos, los podían asesinar a todos y de igual manera incriminaban al gobierno de México, porque el gobierno de México, la finalidad de ellos era crear un foco guerrillero, pero de forma secreta, para tumbar el gobierno guatemalteco. Durante ese gobierno de Ríos Montt, pasado a los años de desgracias, hambres, porque se dice que era una época donde había demasiada hambre. Si no mal recuerdo, fueron entre los años 1970 hasta el gobierno de Ríos Montt que se empezaba a calmar la situación. Pero no fue así. Durante el gobierno de Ríos Montt hubo una gran cantidad de masacres, más de las que habían antes conforme a otros gobiernos. Estos eran asesinatos en masa, o sea, por las cuales el general El Ríos Montt fue acusado por varios y muchos años de genocidio. Una de las masacres más conocidas se realizó en el año 1982 en la Libertad, Petén, en los dos R's. Luego, ese mismo año, el general Ríos creó los tribunales de fuero especial, los cuales consistían en una forma paralela del organismo judicial de justicia, en el cual funcionarios desconocidos que no se sabía quiénes eran juzgaban de manera rápida a las personas que eran acusadas de ir en contra del gobierno. Ríos Montt creó esto para que las personas fueran juzgadas por gente del gobierno, ya que estas personas en teoría no querían apoyar al gobierno actual. ¿Sí? Se derroca el gobierno al pasar de los años y se convoca una asamblea nacional. Esto fue básicamente entre el año 1982 y 1983. El general Ríos Montt es derrocado por el ministro de Defensa durante su gobierno. O sea, era el ministro de Defensa de su gobierno, el general Oscar Humberto Mejía Víctores. Este general derroga también los tribunales de fuero y en especial convoca una Asamblea Nacional Constituyente para la creación de una nueva constitución ajena a Ríos Montt, la cual fue promulgada en el año 1986. El general convoca las elecciones, las cuales fueron totalmente ganadas, ya que la gente sintió un alivio constante a esto porque de tanto sufrimiento se cansaron y hicieron sus respectivas votaciones. Para el primer presidente civil, luego de muchos años de tener gobiernos militares exigentes y gobiernos que nunca sirvieron para el país. Fue una guerra dura de afrontar, ya que hubieron miles de heridos, millones de heridos, gente muerta, calamidad, hambre. Fue una guerra que afectó demasiado a Guatemala. Por último, desde aquí empezó una Guatemala mejor. Se firmaron los acuerdos de paz en el año 96. En 1996, luego de todo esto, Ramiro de León Carpio y finalmente Álvaro Orzú, quien luego de su largo esfuerzo, logran firmar el acuerdo de paz de firme y duradero. El 29 de diciembre de 1996, terminando así una guerra que duró 36 años y dejó miles de muertos, desaparecidos y cerca de 100,000 desplazados, siendo una de las épocas más duras en la historia de Guatemala. Por tanto, a ello, mi presentación ha finalizado. Gracias por todo, espero que le haya gustado. Mi conclusión: esta guerra llevó muchas masacres a Guatemala, es considerada la que más predominó, porque han habido muchas guerras anterior a esto y después, pero después de esta guerra mejoró Guatemala en cierto punto. Pero igual manera, hay gente que no asimila que pasó esa guerra, pero hay gente que también asimila que pasó hambre, que pasó angustias, gente que aún así sigue viva. Pero como bien lo entiendo, fue una guerra catastrófica que quedó en la historia de nuestro país guatemalteco. Espero que le haya gustado a mí. Esta ha sido mi presentación y gracias por su tiempo.